Quiero agradecer a la doctora Marlene Ruiz su amable invitación para participar en este curso, pero sobre todo quiero agradecerle el que ella personalmente haya retomado la organización de este curso ya tradicional, que tenía una tradición de más de 30 años y que lamentablemente en los dos últimos años pues se vio muy deteriorado en su presentación. De tal manera que bueno, con este reconocimiento para Marlene, quiero empezar por presentarles a ustedes este tema que me han asignado, que es perfil epidemiológico de una población mexicana con esteatosis hepática metabólica. Este es un trabajo que la Asociación Mexicana de Gastroenterología llevó a cabo en colaboración con el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Antes de entrar en materia, quisiera yo repasar con ustedes la línea del tiempo de lo que ha sido el hígado graso desde sus primeras descripciones, las cuales datan de la década de los 60 del siglo pasado. Es cuando empiezan a aparecer los primeros reportes en aquella ocasión y se le empieza a denominar a esta entidad con diferentes nombres. Uno de los primeros fue Steatosis hepatis, por ejemplo. Posteriormente surgieron muchos otros, entre los que destaco hepatitis del hígado graso o el ENEC no alcohólico. Para la década de los 80, reitero, del siglo pasado, Ludwig la definió ya como esteatohepatitis no alcohólica. En inglés el nombre se acuñó como NASH. Esto hacía mención ciertamente a esta entidad, pero particularmente a lo que representa el estadio inflamatorio de la enfermedad, que es la esteatohepatitis. Posteriormente, Matteoni, a finales del siglo pasado, ya amplió el concepto y se aceptó a partir de entonces que esta es una enfermedad mucho más compleja en la cual nosotros tenemos una gama diversa de patrones clínicos que corresponden a esta enfermedad, que va desde la esteatosis hasta la cirrosis hepática y aún más hasta el carcinoma hepatocelular. Para el año de 2002, la Asociación Americana de Estudio del Hígado propuso que a esta enfermedad se le diera ya una identidad propia desde el punto de vista metabólico. La intención era hacer énfasis en que el fondo de esta enfermedad es eminentemente metabólico. Pocos años después, la Asociación Europea propuso una definición en sentido positivo, dado que se había acuñado el término de no alcohólica y esto implicaba algo, tenía de hecho algunos inconvenientes. En el año 2011, ya en el presente siglo, Januzzi hace una aportación muy significativa, muy importante, en la cual se reconoce que esta enfermedad también puede afectar a sujetos no obesos. Sin embargo, vino a complicar un poco más las cosas porque estábamos ante una entidad clínica que se presentaba en sujetos no alcohólicos y se podía presentar en sujetos no obesos. Había una doble negación en esta nueva denominación. Finalmente, a finales del año 2000, se llevó a cabo una reunión de expertos internacionales en los cuales ya, bueno, se retomó todo esto que se había mencionado antes. Había que evitar una denominación en sentido negativo, había que quitar el estigma del alcohol o el alcoholismo en estos pacientes, de tal manera que se acuñó a partir de entonces el término de MAFL, que más adelante vamos a detallar a qué se refiere. A principios de este año, en la revista española de enfermedades digestivas, aparece este editorial en el cual se hace mención que hay que denominar a esta enfermedad en castellano de alguna manera que podamos todos identificarnos con el término. Y ellos proponen justamente el término de esteatosis hepática metabólica, haciendo referencia a los principales conceptos de la enfermedad. Es una enfermedad por depósito de grasa, ¿en dónde? Pues en el hígado, y el origen es estrictamente o eminentemente metabólico. Pues bien,
Entrando ya a lo que es la prevalencia, esta es una publicación del año 2019 de Yonusi en la cual se hacía mención de la prevalencia estimada en diferentes continentes. Esto se hizo con la colaboración de una gran cantidad de autores a nivel mundial y bueno, como ven ustedes, aquí ya se hacía mención de cifras interesantes. Norteamérica, más de 24% de prevalencia, en Sudamérica, más del 30%, el continente aparentemente menos afectado es África con un 13.4% de prevalencia. En nuestro país se han hecho muchos intentos por tratar de saber cuál es la prevalencia. Entre ellos yo destaco estos 5 trabajos. El primero de ellos se llevó a cabo justamente aquí en la ciudad de Pachuca, donde a través de biopsia hepática pudimos documentar una prevalencia de 10.3% en población abierta. Quiero destacar que este es el único estudio que se ha hecho en población abierta. Todos los demás se habían realizado en poblaciones muy específicas, aquellas con síndrome metabólico, otra población interesante donde se mencionaba o se estudiaba la prevalencia en personas que acudían a un hospital a hacerse una revisión clínica o check-up. Y el último de los reportes interesantes es del año 2017, donde observan ustedes una prevalencia tan alta como 62.9%. Sin embargo, hay que reconocer que en este tipo de población hubo un sesgo de selección, porque lo que se hizo fue convocar a través de las redes sociales a todas aquellas personas que pensaran que podrían tener algún problema en su hígado y entonces acudieron a la realización de un ultrasonido. De tal manera que, bueno, aquí la prevalencia fue muy alta, se hizo solamente por ultrasonido y aclaramos que fue en una población pues bastante sesgada. Este es el mapa de lo que podríamos mencionar de estos 5 trabajos que les he mencionado. 2 de ellos se hicieron con biopsia, los otros 3 se hicieron con ultrasonido. Fue por eso que ante esta disparidad en cuanto a las cifras, la doctora Icaza, en su periodo de presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, me solicitó que hiciéramos una revisión un poquito más aproximada a la realidad y para eso es que diseñamos este estudio que era conocer, su objetivo era conocer la prevalencia de esta entidad clínica y algunas características clínico-epidemiológicas de una población mexicana y particularmente lo hicimos en los municipios de Veracruz y Boca del Río en el estado de Veracruz. El proyecto es mucho más ambicioso, se tenía planeado hacer también el mismo muestreo en Culiacán, Sinaloa y un tercer muestreo en Mérida, Yucatán. Sin embargo, debido a la contingencia que ocurrió y que afectó a todo el mundo el año pasado, pues esto a la fecha no se ha podido concluir. Pero lo que yo les voy a presentar ahora es primera revisión, el primer reporte que obtuvimos en el estado de Veracruz. Nuestro material y métodos, bueno, este es un estudio transversal que se realizó, es muy importante señalarlo, en población abierta, se hizo una convocatoria abierta a trabajadores de la Universidad Veracruzana, algunos padres de familia y por supuesto también algunos estudiantes. Todos ellos mayores de 18 años, ambos sexos, que no tuvieran consumo excesivo de alcohol ni hepatopatías crónicas. Nuestro interés era ver cuál era la prevalencia desde el punto de vista estrictamente metabólico. Se investigaron antecedentes patológicos y familiares de cada sujeto con algunos datos sociodemográficos. A todos ellos se les realizó una somatometría con impedancia con el equipo SECA que les menciono aquí. Se les realizaron un par de cuestionarios. Uno de ellos para ver cuál era el grado cuál es el grado de actividad física que tienen de manera habitual y el segundo mini ECA que básicamente nos traducía cuál era la calidad de alimentación en cada uno de estos sujetos. A todos les hicimos biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, examen de orina, insulina y perfil de lípidos. A todos ellos también se les realizó un ultrasonido hepático y ya con estos resultados hicimos un estimado del riesgo de fibrosis que pudieran tener cada uno de los sujetos a través de estos índices biológicos, es el NAFLD Fibrosis Score y el FIB4.
¿Qué fue lo que hicimos entonces? Bueno, definimos MAFLD de acuerdo a los criterios del consenso internacional que ya les he mencionado, que se realizó en el año 2000, y de manera muy simple, de hecho ha simplificado mucho el diagnóstico. Se considera hoy en día que un paciente puede tener esta enfermedad si de alguna manera podemos documentar la presencia de esteatosis hepática y además el sujeto tiene sobrepeso o tiene obesidad. De manera automática se puede hacer el diagnóstico de MAFLD. O bien, si se documenta la presencia de esteatosis hepática y hay además diabetes mellitus, podemos inferir que el sujeto tiene la enfermedad. ¿Qué ocurre en el caso de los pacientes que no son obesos? Bueno, también se tiene que documentar la esteatosis hepática, pero aquí sí se solicita que el sujeto tenga cuando menos dos de estos factores que se mencionan aquí, que tenga dislipidemia, un aumento del perímetro de la cintura, datos de hipertensión o hiperglicemia, elevación de hemoglobina glicosilada con un HOMA mayor de 2.5 o bien la presencia de cifras mayores de 2 miligramos por decilitro de proteína C reactiva. Con estos factores podemos establecer el diagnóstico de MAFLD o de esteatosis hepática metabólica y fue así como lo documentamos en nuestros casos. A todos ellos se les calculó, como les mencionaba yo, el riesgo de fibrosis con estos dos índices biológicos y aquellos que mostraron que tenían algún grado de fibrosis fueron llevados o fueron convocados, invitados a la realización de un FibroScan junto con el CAP para ver cuál era la cantidad de grasa que había en el hígado. Se realizó un análisis univariado y también un análisis multivariado. Estos son los resultados que les quiero mostrar. Tuvimos 585 voluntarios, afortunadamente, porque el tamaño mínimo de muestra estaba alrededor de 350 sujetos y bueno, sobrepasamos y con mucho el número de voluntarios. La edad promedio fue alrededor de los 48 años y hubo una mayor participación de mujeres en relación a hombres. La prevalencia global que observamos de la esteatosis hepática metabólica fue de 41.3% y vamos a mencionar más adelante qué importancia tiene esta cifra. Encontramos un ligero predominio del sexo masculino sobre el sexo femenino y podemos destacar del análisis univariado que el grupo afectado por hígado graso tenía un mayor sobrepeso, predominaba, como ya les he mencionado, en el sexo masculino, tenía un mayor índice de masa corporal y una mayor prevalencia de síndrome metabólico hasta del 62%. Del análisis multivariado lo que destaca es que tanto el índice de masa corporal como el síndrome metabólico se comportaron como factores de riesgo para esta entidad clínica. Respecto al grupo de edad, a los grupos de edad más afectados, destaca aquí que la prevalencia es muy baja antes de los 30 años, apenas 3.7% de los casos. Que esta prevalencia aumenta a partir de los 30 años, precisamente, en una cantidad importante, y que el grupo más afectado fue aquel que se catalogó entre los 50 y los 59 años de edad. En cuanto al índice de masa corporal, es de destacar que encontramos un 3.3% de los afectados por hígado graso con un peso normal. Esto es lo que se conocía como MAFLD en no obesos. Segundo lugar, destacar aquí que el índice de masa corporal mayor de 30, esto es sujetos con obesidad, es un factor de riesgo para la esteatosis hepática metabólica. Y por último, que la gran mayoría de los casos con esteatosis hepática metabólica, esto es el 96.7%, tenían un índice de masa corporal mayor de 25. Por otro lado, en cuanto al grado de actividad física que se observó en estos sujetos, tenemos aquí que la baja actividad física se asocia con mayor frecuencia a esteatosis hepática metabólica cuando se compara con aquellos pacientes que no tienen esta enfermedad. Y por otro lado, que la actividad física moderada se asocia a menos
enfermedad hepática, esteatosis hepática metabólica. De tal manera que si bien no es un factor protector, o no lo podemos afirmar en este momento, es interesante destacar que siempre la actividad física es una condición que favorece a estos pacientes. En cuanto a la calidad de la alimentación, lo que queremos destacar es que la presencia de mala y muy mala alimentación es siempre mucho más frecuente en los sujetos que tienen esteatosis hepática metabólica, como se señala en esta lámina. Y por otro lado, la buena alimentación y muy buena alimentación es mucho menos frecuente en este grupo de pacientes. Les reitero porque parece ser que la diapositiva no se ve completa, pero en azul están los sujetos que tenían la esteatosis hepática metabólica. ¿Qué hay respecto a la prevalencia de síndrome metabólico? Del total de la muestra, los 585 sujetos, el 41, casi el 42% de ellos tenía síndrome metabólico. Y de este universo encontramos que el 61.6% de ellos tenían esteatosis hepática metabólica. De tal manera que la prevalencia de síndrome metabólico en estos sujetos es muy alta y sin duda alguna se puede considerar como un factor de riesgo. Les mencionaba yo a ustedes que les hicimos los cálculos a todos los voluntarios, ya que una vez que tuvimos los resultados de los estudios, se les hizo una estimación de los índices biológicos para ver quiénes eventualmente podían tener riesgo de fibrosis. Estos son los índices, les recuerdo, NAFLD Fibrosis Score y FIB4. Encontramos 242 sujetos con esteatosis hepática metabólica y 343 sin ella. ¿Quiénes no tenían riesgo? Bueno, del grupo de los afectados, 139 no tenían riesgo de fibrosis y del grupo de los no afectados eran 251. El riesgo se consideró indeterminado en 74 sujetos del grupo de esteatosis hepática metabólica y en 83 sujetos del grupo que no tenía la enfermedad. Y por último, aquellos que tenían un claro riesgo de fibrosis fueron 29 en el grupo de los afectados y apenas 9 en el grupo de los no afectados. Una vez que hicimos estos cálculos, fueron invitados todos estos sujetos que habían calificado para el FibroScan y para el CAP 2 semanas después, y de todos ellos solamente tuvimos respuesta en 195, que son de quienes les vamos a mostrar o les voy a mostrar los resultados. Quiero mencionar que en línea ustedes pueden encontrar estos scores para calcular el riesgo de fibrosis. Este es FIB4, este es NAFLD Fibrosis Score, solamente es cuestión de llenar las casillas y nos puede dar un estimado en cuanto al riesgo del desarrollo de fibrosis. Estos son los resultados que obtuvimos en la correlación para no fibrosis, para fibrosis indeterminada y para fibrosis avanzada. En azul, los cálculos obtenidos con el NAFLD Fibrosis Score y en gris para FIB4. La correlación entre uno y otro fue moderada con una R de 0.53. En cuanto a la realización del FibroScan, 39.8% del grupo que tenía MAFL o que tenía esteatosis hepática metabólica nos mostró de manera preocupante un grado avanzado de fibrosis. F3, F4, casi el 40% de los afectados con hígado graso mostraron datos de fibrosis avanzada y la gran mayoría de ellos no lo sabía. Si nosotros comparamos los resultados del estudio que hizo Younousi, que les mostré al principio de esta presentación, a nivel global, junto o contrastándolos con nuestros propios resultados realizados en el estado de Veracruz, es de destacar que la prevalencia de la enfermedad por hígado graso de la esteatosis hepática metabólica es mucho mayor en nuestra población, que la presencia de obesidad también es mayor, así como la prevalencia de diabetes mellitus entre el grupo de afectados por esteatosis hepática metabólica. Tenemos
índices menores de hipertensión arterial y de dislipidemia. Sin embargo, la prevalencia de síndrome metabólico, que en nuestro grupo se comportó como factor de riesgo, es superior al 60%. ¿Qué podemos entonces concluir con toda esta información que les he presentado ahora? En primer lugar, y de manera muy importante a destacar, es que la prevalencia de la esteatosis hepática metabólica en nuestro grupo es de 41.4%, con ligero predominio en hombres, en una proporción de 1.3 a 1. El segundo punto a destacar es que la baja actividad física y la mala alimentación, como ya era sabido, son más frecuentes en personas con esteatosis hepática metabólica, y esto se confirma en nuestra población. Que la presencia del síndrome metabólico y un aumento del índice de masa corporal son factores de riesgo para esteatosis hepática metabólica en nuestro grupo. La prevalencia de esteatosis hepática metabólica en personas delgadas, a diferencia de lo que se ha reportado en países orientales, es bastante baja en nuestro grupo, apenas un 3.3%. Por otro lado, la prevalencia de esteatosis hepática metabólica aumenta a partir de los 30 años de edad, y el grupo más afectado fue entre los 50 y los 59 años, destacando que antes de los 30 años de edad es rara la presencia de esta enfermedad. La correlación entre los índices biológicos para fibrosis podemos establecer que es moderada, alrededor de 0.5. Que el 39.8% de las personas con esteatosis hepática metabólica tienen ya grados avanzados de fibrosis, como es F3, F4, esto documentado mediante el FibroScan. Y para concluir, bueno, comentarles a ustedes que este es el primer estudio en México que se ocupa de la prevalencia de la esteatosis hepática metabólica en población abierta. Esto es muy importante señalarlo. Nuestra población no fue una población de enfermos, no fue una población que se haya convocado con intención de hacer una evaluación de la condición de enfermedad en el hígado. Simplemente se invitó a la población abierta, acudieron aquellos que de manera voluntaria así lo consideraron. No incluimos intencionadamente sujetos con consumo significativo de alcohol y otras hepatopatías crónicas, precisamente para hacer una evaluación estrictamente metabólica. Aunque debo de mencionar en este punto que la nueva denominación de MAFLD, de acuerdo a lo que han dicho los expertos, ellos aceptan que se pueden incluir este tipo de pacientes, aquellos que tengan consumos significativos de alcohol, o bien aquellos que tengan, por ejemplo, hepatitis crónica por virus o alguna otra hepatopatía crónica conocida. De tal manera que hay que aclarar que hoy en día se pueden integrar a este grupo de esteatosis hepática metabólica este tipo de pacientes que consumen alcohol o que tengan hepatopatías crónicas, pero nosotros, reitero, que no lo hicimos en función de que lo que nos interesaba era solamente evaluar la condición metabólica. Por otra parte, se confirma que hay una mayor susceptibilidad en la población mexicana, con una prevalencia de las más altas del mundo. Es de subrayar que de todos los reportes a nivel mundial, el nuestro es el que tiene una de las prevalencias más altas, y esto es sin duda alguna motivo de gran preocupación. Para MAFLD apoyamos el nombre en castellano. Nosotros, este grupo de estudio, apoyamos el nombre de esteatosis hepática metabólica, o EHM o EHMET, como lo dicen los españoles. Lo más importante es que podamos unificar criterios para que todos hablemos el mismo idioma, y yo espero y confío en que pronto esto va a ser posible. Y por último, hay una coincidencia con otros reportes que se han realizado a nivel mundial en cuanto a que la población afectada tiene un mayor índice de masa corporal, en nuestro caso, predomina un poco más en el sexo masculino, y que la poca actividad física y la mala alimentación son casi una regla en este grupo de pacientes. Con esto concluyo y no me resta más que agradecer nuevamente a la doctora Marlene Ruiz por su amable invitación, y confío en que en sus manos este curso va a retomar
el rumbo que había perdido. Muchas gracias.